id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Nosotros, mis amados hermanos de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, Iglesia Cristiana Integral, tenemos que recalcar lo importante que es la palabra. Lo importante, si quieren se pueden sentar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es un anhelo que Dios coloca en cada corazón de nosotros. Nosotros queremos conocer la verdad de la palabra, nosotros queremos conocer la palabra revelada. Nosotros queremos conocer lo oculto de la palabra para poder entender el mensaje que Dios envía para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el aire porque nos ha faltado la revelación de la palabra? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el aire porque no hemos pronunciado la palabra correcta para que venga la bendición, para que esa palabra rebose la copa, ¿sí?, del incienso que está allá ante la presencia de Dios, ¿sí?, y salga y sea llena por el ángel, para que el ángel entonces, al derramar esa copa, entonces caiga aquí en la tierra la bendición que viene de lo alto, según lo dice la palabra, porque todo lo dice la palabra. Entonces vayámonos al Salmo 119, versículo 71, y la palabra de Dios dice así, de esta forma: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Fíjense que Dios establece un parámetro entre el mundo y lo espiritual. Podemos tener millares y millares de plata y oro, pero si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos la revelación de Dios, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a vida eterna, nosotros no podemos ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces es un anhelo que está colocado, ¿sí?, y que Dios colocó. Si nosotros miramos, Dios lo colocó en Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 1 al 4, en David. Vayamos a Primera de Crónicas 17, 1 al 4. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Yahvé debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Cuántas veces, mire, fíjese que el profeta aquí se equivocó? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, o sea, viene el pastor y le dice al profeta: dígame qué voy a hacer? Y el profeta le dice: pues haz lo que tenga en tu corazón, no importa, porque todo está escrito, ¿sí?, porque tu corazón ya es agradable al Señor. Entonces, y le dice más tarde: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, tú no me edificarás casa en que habite. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese anhelo del corazón de David no era lo correspondiente al corazón de Dios. Sí, él tenía toda la unción del Señor, él tenía todo. David pedía y Dios le daba. Y Dios sabía que David estaba haciendo negocios con el Líbano para poder traer todo el cedro, estaba haciendo negocios con determinadas reyes para poder traer cosas para poder ir atesorando, porque él iba atesorando. Por eso nosotros tenemos que tener una reserva con Dios, una reserva para la casa de Dios. No solamente los diezmos, sino que también tenemos que tener una ofrenda para esa casa del Padre, para que esa casa pueda ser arreglada, restituida. Fíjense que David reservó todo, o sea, no había nada que se pidiera para poder construir. Si se quería construir, se construía. ¿Por qué? Porque todo ya estaba escrito, todo ya estaba ahí. Y además de eso, David tenía una voluntad. Era un anhelo y también era una voluntad. Esa voluntad estaba dada por Dios. Dios quería hacer casa.
Dios anhelaba tener una casa. Pero lo que no sabía David era que Dios ya tenía su casa en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos creó allá, en Génesis capítulo 3, cuando nos dio del aliento de vida, Dios a nosotros creó un firmamento dentro de nosotros. O sea, porque, amado hermano, usted es un firmamento, usted es tierra de Dios, pero es un firmamento que tiene por dentro su hígado, sus ojos, sus bocas, su nariz, todo lo que usted tenga, hasta sus pensamientos, es un firmamento creado por Dios en el aliento de Dios. Y Él colocó aliento de vida, dice la palabra. Y en esa forma Dios también colocó una voluntad, un aliento. ¿Para qué? Para construir casa al Señor. Pero no era el llamado. No estaba Dios llamándolo a Él para que Él construyera. Dios ya tenía a quién iba a ser el constructor de Él. Y fíjense que fue de una relación, ¿sí?, donde después Él la cambió, la transformó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de ahí viene que Dios quiere que todos nosotros, usted, todos los que están oyendo, todos, ¿sí?, conozcamos de Dios. Tenemos que conocer de Dios. Es imperativo conocer de Dios. Es imperativo pegarnos a Él. Es imperativo cumplir lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos 1 al sus siguientes. ¿Sí? Donde dice que nosotros somos, ¿sí?, somos los pámpanos que están pegados a esa vid verdadera. Entonces yo a veces me preguntaba, yo le decía, vamos, el jueves que estaba hablando, que estaba haciendo la prédica, donde hablé de la parte de lo que era la gracia y la fe. ¿Sí? Y yo le decía al Señor, porque yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué el pueblo de Dios sufre? Porque sufrimos. ¿Por qué el pueblo de Dios le faltan las cosas? Porque nos hacen falta. Cuando tú eres el dueño del oro y la plata, cuando tú dices que todos los que estamos en ti, ¿sí?, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, nos llenamos de todo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos falta algo? Esa falta de algo viene de ahí. Entonces él me decía, y él me llevaba a la cruz. Y en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros no tenemos ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para poder hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos, no hemos podido alcanzar a vislumbrar la gloria de Dios, ¿sí?, porque no la hemos podido vislumbrar. Muchas veces la tenemos, a veces nos suceden cosas, ¿sí?, como yo decía el jueves. Una de las cosas que Dios me reveló a mí, me mostró, ¿sí?, el momento de mi hija, y en ese momento yo fui a la iglesia y le pedí el favor a la pastora de que me dejara hacer la oración y la alabanza. ¿Sí? Y al día siguiente vino ese proceso, vino ese suceso y Dios me concedió lo que yo pedí. ¿Sí? Pero fue un clamor, fue un clamor de padre, fue un clamor de padre a padre, como yo le decía, padre a padre, Abba Padre. Y ese clamor de padre a padre fue el que Dios contestó. Porque la palabra de Dios me enseñó a mí, y cuando yo empecé, la cita bíblica que a mí me dieron fue, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Y yo me pegué a esa palabra, me pegué a esa. Entonces Dios a usted en su voluntad le tiene una cosa, los anhelos suyos son tales. Y usted ya sabe, en su mente dice, usted es que yo, por decir, vamos Martín y Verónica, el anhelo suyo es de volver a Venezuela y es de ir allá y montar una iglesia, ¿sí?, y predicar al Señor lo que la palabra de Dios tiene. Ese es el anhelo de ustedes y Dios se los va a dar, se los va a conceder. ¿Cómo? Yo no sé cómo. ¿Ve? De pronto le pondrá a la pastora, ¿cierto?, o me pondrá a mí un sueño, una visión y me mostrará cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ser dirigidas. Pero la única dirección que ustedes pueden tener, que deben tener y que clámenle a Dios para que tengan es la dirección de Dios. Que se haga la voluntad y que sea el anhelo. Pero entonces, Dios como colaboradores, como sunergos, como colaboradores de Dios, Él nos reveló a todos nosotros, ¿para qué? Para que todos nosotros, ¿sí?, le conozcamos a Él.
Juan capítulo 17, versículo 3. La palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna. Es la vida eterna, o sea, yo hablé de la vida eterna. Yo les hablé a ustedes en un audio sobre la vida eterna. ¿Sí? Que te conozcan a ti, el único. O sea, porque no hay otro más. Hay otro más. Entonces, ¿cuál es mi oración? Tiene que ser el Padre Nuestro. Tiene que empezar por el Padre Nuestro mi relación con Dios. Que te conozcan a ti, el único verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo les decía una vez que nosotros tenemos dos regalos excelsos. Dos regalos dados desde el comienzo de los comienzos. ¿Cuál es? El primero, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, de ahí para acá, Génesis 2, ahí se viene todo. Y viene y llega hasta esta altura de nosotros, ¿sí? Donde nosotros lo conocemos a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fuera de eso, ese es el Cordero inmolado, para que pueda abrir el libro. Es el único que puede abrir el libro, eso lo dice Apocalipsis, Revelación. Entonces, si nosotros entendemos todas estas cositas, dígame a quién tenemos que pegarnos. Yo una vez me preguntaba, yo le decía, bueno, Señor, ¿por qué hay brujos? ¿Por qué hay hechiceros? ¿Por qué hay toda esa cantidad de gente que le dicen a la gente que les van a dar el conocimiento del futuro? Cuando eso es falso. ¿Ve? Pero tiene que existir para los inconversos. Tiene que haber una fórmula de espiritualidad de los inconversos, que es la espiritualidad de la oscuridad. Si en el final de los tiempos van a existir solamente dos fuerzas espirituales, la de la luz y la de la oscuridad. Entonces esas dos fuerzas van a existir y son las que van a dominar. No van a existir denominaciones. Óigame bien, no va a existir eso de que tal cosa, tal iglesia, tal cosa, no. O los unos están con Dios, están en la luz, o los unos están en la oscuridad. O los unos son las ovejas, o los otros son los cabritos. Eso no hay más nada que decir. Eso lo dice prácticamente el devenir de los tiempos, que es lo que trae la revelación. Amén. Entonces, hay un cambio que tiene que existir en cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser creyentes, cuando nosotros tomamos la decisión de buscar al Señor, cuando nosotros tomamos la decisión de ser para Él, ¿sí? Nosotros decidimos cambiar de sitio. Ya no vamos a estar en este mundo, sino vamos a estar en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Y para eso Dios tiene una serie de parámetros, tiene una serie de enseñanzas y tiene una serie de devenires que son los que tenemos que aprender, tenemos que conocer para no cometer error, sino para poder caminar siempre en la palabra de Dios, en la presencia del Dios Todopoderoso, para poder caminar en esa presencia. Hay unos cambios en nuestro aprendizaje. Esos cambios, ¿a dónde tienen que ir? Esos cambios tienen que ir al cerebro, mis amados hermanos. Yo no puedo ver, yo no puedo hablar, yo no puedo decir las cosas si no tengo un cerebro que está funcionando y en el cual llegan todas las cosas para que ahí se haga la memoria. Ahí entramos en esa memoria, ¿cierto? Y eso está en la parte frontal de nuestro cerebro. Entonces ahí estamos. Si quiere, vayámonos a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Esa cita bíblica la trajiste un día a nivel de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjese que la palabra de Dios dice, mas la senda de los justos. Óigame bien, senda de los justos. O sea, Dios no habla de los otros. Dios nos está hablando a nosotros, de nosotros los que somos cristocéntricos, los que verdaderamente buscamos al Señor, los que verdaderamente estamos con Él, así como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a todos los que amamos a Dios, sí, pero los que amamos a Dios, no a todos, a los que amamos a Dios, a todos los que amamos a Dios, amén. Entonces aquí dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Será que nosotros nacimos con un conocimiento, con un entendimiento, con una sabiduría del 100%? No. Nosotros empezamos desde pequeñitos, desde niños.
Y esa luz, si nosotros buscamos de Dios, esa luz que también buscan los niños, esa luz irá creciendo hasta que llegue a ser perfecta. Yo les comentaba, creo que también le comenté a la pastora, yo les comentaba en un audio, les decía, que es que, a ver, Amparito no tiene la misma, o sea, tiene un nivel de espiritualidad, ¿ve? Pero ese nivel de espiritualidad Dios lo tiene para que ella haga algo dentro de ese nivel de espiritualidad. Porque el 100% de nivel de espiritualidad, ¿cuál es? El que tiene Dios y el que tiene Jesús. Nadie puede tener un 100% de espiritualidad. Tendremos un 80, un 60, un 40. Entonces esa luz va creciendo, va subiendo, va creciendo, ¿sí? Como la palabra lo dice, en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el día en que estemos todos conocedores de la palabra, el día que todos estemos vivificados en la palabra, el día que todos estemos caminando en la palabra, el día que seamos testimonio fiel y verdadero, ¿de quién? Del Cordero Inmolado. ¿Sí? Y todavía nos falta muchísimo, amén. Pero ahí estamos pegados al lote, amén. ¿Cierto, pastor? ¿Qué opina? Listo, la verdad que está pensativa, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento que tú tienes, mi amado hermano, es un conocimiento que va creciendo de acuerdo a tu experiencia. ¿Sí? ¿En dónde estás? ¿Estás en el mundo? Pues de una experiencia y un conocimiento del mundo. Estás en la parte espiritual, tienes un conocimiento y experiencia en la parte espiritual, pero estás en la parte de Dios, tienes un conocimiento y experiencia dentro de la parte de Dios. Luego tu fe es por el oír ¿qué? La palabra de Dios, amén. Entonces todas estas cosas Dios las trae para que nosotros empecemos a vivificar en nosotros todo lo que Dios tiene para nosotros. Óigame bien, todo lo que yo pida Él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así. Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está ahí, está aquí, está con nosotros. Él quiere que nosotros seamos testimonio de Él. Él quiere que nosotros seamos aún más, como lo dijo. Y es que aún más ustedes podrán hacer más cosas de las que yo he hecho. Oye, si Jesús lo dice, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer. Porque Él, si Él lo dice, Él es el Dios, Él es el creador de la palabra. Él es el formador de todo. Amén. Entonces cuando nosotros conocemos esa información, fíjame bien, conozco, ¿sí? Entiendo, tengo sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conocemos, hay en nuestra mente, en nuestro círculo cerebral, hay una información que llega que tiene que ser formada para nosotros, de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestros hábitos. Entonces, esa formación es la que hace que nosotros empecemos a leer, a estudiar, a escudriñar y a meterse en cosas que antes nosotros no nos habíamos metido porque creíamos que no era necesario. ¿Sí? Es lo que le pasa cuando de pronto, por decir, Martín, tú que conoces de la parte de cocina, ¿sí? Pues tuviste que haber ido a estudiar cosas para recetas, cosas para frutas, qué hacen las frutas, qué tal cosa, qué le saco a esto, qué me sirve la cáscara de la naranja, todas esas cosas, todas esas cositas pequeñas, todas esas pequeñeces son las que Dios permite que nosotros empecemos a escudriñar, ¿cierto? Ese conocimiento informativo, por medio de la costumbre, por medio de los hábitos, por medio de muchas cosas, ¿sí? Pasa a un conocimiento formativo. Entonces empieza a explicarnos. El mundo nos explica por intermedio de ¿qué? De la ciencia. Si nos dice es que los científicos tal cosa, lo que pasa en este momento con el virus, hay tal cosa, bueno, se equivocaron, vuelve otra vez, error, otra vez, vuelve otra vez y comienza. Listo. Llega un momento en el cual ya saben y nosotros entonces podemos ser sanos, ¿ve? O mejor, quitarnos la enfermedad, porque la sanidad viene de Dios. Entonces nosotros empezamos a quitarnos la enfermedad por ese conocimiento. Pero hay otro conocimiento que es el que trae Dios.
El que empieza Dios a revelarte a ti, el que tú empiezas a leer, por decir, Chío, a ti que te gusta la palabra hebrea, entonces empiezas a buscar la Biblia hebrea y empieza Dios a darte un conocimiento por ese lado, por esa línea, por ese modelo. Y entonces es cuando empieza Dios a explicarnos, o empieza la ciencia a explicar en el mundo lo informado. Y a Dios, a nosotros, por medio de la palabra de Dios, nos explica lo informado. Amén. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Bueno, listo. Entonces, Dios empieza a transformarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque en el mundo nadie nos transforma. En el mundo somos los que nosotros, o sea, conocemos, creemos tal cosa y nos quedamos en eso. ¿Ve? Y si viene alguien a decirnos tal cosa, no, entonces decimos, no, porque lo que pasa es que mi abuelo, lo que pasa es que mi abuelita, lo que pasa es que mi tío, lo que pasa es que mi hermano, y entonces yo cómo hago para ofenderlos a ellos, yo cómo hago para cambiar todo lo que Dios me está mostrando para que yo sea otra persona diferente, para que yo tenga un corazón diferente, para que yo tenga un entendimiento diferente y para que yo sepa lo que estoy haciendo. Porque es que cada uno de ustedes tiene que saber por qué está sentado ahí. Cada uno de ustedes tiene que saber por qué Dios lo colocó ahí. Cada uno de ustedes tiene que saber qué altura de espiritual tiene que Dios le ha colocado para que usted pueda servir. ¿Ve? ¿Qué altura? Porque no llegaremos ni siquiera ni a la altura de Dios, a la altura de Jesús. Llegaremos de pronto como le pasó a Elías y Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? Señor, yo quiero la doble porción tuya, pero él no sabía que la porción de él era limitada, porque la porción del hombre es limitada. Cuando Dios me da a mí, la porción es ilimitada. Yo cuando estuve aprendiendo sobre la parte de ortopedia, sí, nosotros cuando hablábamos de artroscopia, que es meter un tubito a nivel de la articulación, hay unos portales. Y si esos portales, mi amado hermano, usted no sabe entrar, comete el error más craso de todos, porque le queda a la paciente igual. Tiene uno que saber cómo entra, en qué portal entra, para que por medio de ese portal usted pueda suturar, pueda cortar, pueda dejar todo bien hecho y quede todo maravillosamente y la paciente se recupere completamente, sea de la articulación que sea. Amén. Entonces, de esa forma, Dios a nosotros nos transforma. Acuérdense que muchas veces muchos predicadores han hablado de la oruga, la crisálida, sí, y la mariposa. Póngase en el puesto de la oruga, a ver qué piensa la oruga, qué siente la oruga, qué hace la oruga. ¿Sí? Lo que hace nada más es comer todo lo que está en la tierra, por lo que puede subir y está cerca en el árbol, pero no puede brincar, no puede saltar. Mientras que cuando hace la metamorfosis se sube al árbol, se coloca al lado de la hoja y empieza a producir una especie de tela, ¿sí?, que la forma como una crisálida que la encierra, ¿sí?, y después esa misma tela se rompe por la fuerza de la mariposa. Si usted la quita, si usted le rompe la tela, le perdió la fuerza y se la comen las hormigas, porque no puede volar. Entonces ya huele. Entonces dígame usted si nosotros estamos volando alto en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de Dios. Bonito, ¿cierto? Que tú puedas estar pensando y de pronto te venga un pensamiento. Que tú puedas de pronto levantarte y oyes una voz que te dice tal cosa y empieces tú a estudiar y a conocer y a meterte dentro de esa fórmula. Amén. Entonces, tenemos que estar primero que todo centrados en la palabra. No podemos apartarnos de la palabra. Mal que bien, ahí está la palabra. Pero yo creo que mal no. Bien sí. A los que hemos estado, a los que hemos disfrutado, ¿sí?, de los devocionales, a los que hemos disfrutado de las enseñanzas, ¿sí?, tenemos una revelación en este momento diferente. Tenemos un conocimiento diferente. Créanme lo que tenemos un conocimiento diferente. Créanme lo que la palabra esa sale, pero no regresa vacía. Esa palabra regresa con algo. Esa palabra a nosotros nos trae algo, nos llena de algo. Si no, entonces, por eso hay unas palabras específicas, como comentábamos hace 3 días a nivel de la prédica que hice el jueves. Yo honestamente, a mí no me gusta el hebreo. No me gusta el hebreo. ¿Por qué? Porque yo pienso una cosa. Yo pienso que Dios está en mi corazón, Dios está en mi mente, ¿sí?, en cualquier idioma que esté.
Eso está en mi mente. Yo no estoy cambiando de religión, yo estoy en mi mente. ¿Ve? Y además de eso, porque pensaba que nosotros no teníamos por qué ser judaizados. ¿Ve? Porque Dios trajo para nosotros, que después lo confirmé cuando estábamos leyendo el de Barín. ¿Sí? Ahí confirmé que la circuncisión es de la carne, es del corazón. Entonces esa circuncisión es especial desde antes y viene ahora. Que el pueblo, que Dios hizo una cosa porque tenía que hacer, tenía que mostrarnos a nosotros una serie de cosas dentro del devenir de Dios. Pero que entonces Dios a nosotros nos dio un nuevo pacto. Y es lo que yo prediqué cuando hablé de la gracia y de la ley. ¿Ve? Cuando yo hablé del domingo y del sábado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ese nuevo pacto que Dios a nosotros nos dio una serie de conocimientos, entendimientos y sabiduría, pero que nosotros tenemos que ir al hebreo. ¿Por qué razón? Porque el hebreo o el griego, ¿sí?, nos lleva a saber, a profundizar en determinadas cosas. En determinadas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando la hermana Chivo nos habla a nosotros del hebreo y nos dice, significa esto y esto y esto, entonces nosotros hemos empezado también a buscar del hebreo y decir, esta palabra en hebreo dice esto y en griego dice esto. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Entonces, ¿qué pasó? A ver, yo me fui a un libro que se llama, creo que es el diccionario español. Entonces me puse a leerlo, claro, y ahí dice, en la parte que corresponde a cada cosita trae 1, 2, 3 y 4, o 1, 2. Y ahí dice qué corresponde a cada cosa. Y dije yo, wow, esto es lo que Dios quiere que nosotros entremos en esto. Vamos a buscar esto, vamos a ver cuánto es el peso de la palabra y vamos a ver cuánto significa esta palabra que Dios está colocando en este momento en la cita bíblica. ¿Ven? Entonces tenemos que entrarnos a eso. ¿Por qué? Porque Dios en Daniel capítulo 2 versículo 28 dice que Él revela los misterios de una forma que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que darle el corazón al Señor para aprender y tenemos que abrir nuestros campos para poder recibir la bendición de Dios, porque tenemos que abrir nuestros campos. Nosotros no somos cerrados. ¿Ve? Esta iglesia dice que todo el que quiere entrar, entra, y el que quiere salir, sale. ¿Pero por qué? Porque aquí el manejo es del Espíritu Santo, no es el manejo de hombre. Si fuera el manejo de hombre, estaríamos aquí con unas reglas y unos principios que es lo que sería a todos. ¿Saben? Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios dice de esta forma: porque Jesús vino ¿a qué? Jesús vino a revelarnos el misterio. Jesús vino a decirnos a nosotros por qué el pueblo de Dios, el pueblo aquel, estaba sacrificando la ovejita, y la ovejita tenía que ser de tantos años y tenía que ser impura. Perdón, tenía que ser pura. Entonces esa ovejita era inmolada, ¿sí?, a cada año. Entonces se presentaban, eran los toros, de modo tal que esos también tenían que cumplir unos reglamentos, unos requisitos, unas ordenanzas, y que de modo de eso entonces se cumplía. Entonces, ¿qué vino? Vino Jesús a cumplir todo para que nosotros, ¿sí?, vivificáramos la presencia de Jesús en cada vida de nosotros. Nosotros tenemos que ser esas ovejitas que están todo el tiempo clamándole a Dios, orando, pidiendo, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues llegó la ovejita y le van a clavar el cuchillo. ¿Qué hace la ovejita? Eso es clamar. Y eso estamos haciendo nosotros. Pero ¿quién es el que es la ovejita? Es Cristo Jesús, que pagó por nosotros el precio. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuáles son ellos? Los inconversos. Yo los llamo inconversos, porque todos, o sea, aquel que puede estar en la iglesia también puede ser inconverso. Entonces para mí son inconversos aquellos que en un momento dado llegan a la iglesia y no están con el Señor, están pensando en el espiritismo, están pensando un poco de cosas. Entonces, si miramos, primero que todo, si miramos que usted le cree a Dios,
Pero hay otra cosa que dice que Satanás también le cree a Dios. Y Satanás le cumple a Dios. Porque él sí le cumple a Dios. ¿Ven? En Job capítulo 1, versículo 9, Job capítulo 2, tal cosa. ¿Y qué le decía a Dios? Si has visto a mi siervo y tal cosa. ¿Y qué le decía a Satanás? Pero es que usted no me deja tocarlo. Entonces, Satanás no iba a tocarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no se lo dejaba tocar porque ya él había recibido la orden en el Espíritu. Entonces, amigos, compañeros, creyentes, hermanos, ¿entendieron así? Tenemos que ir a la palabra para poder entender el mensaje que la palabra trae, para que nosotros no nos confundamos. ¿Sí? Porque Satanás tiene un fin, tiene un solo fin. Satanás no tiene un fin diferente, tiene 3 cositas por hacer. ¿Sí? Vino a robar. ¿Sí? Te roba la tranquilidad tuya, te la roba completamente. A mí me robó la tranquilidad. Vino a destruir. ¿Qué destruye cuando te roba la tranquilidad? Destruye todo. Tu familia, tu hogar, tu trabajo, todo tú lo destruyes. Y después de eso, te vino a matar. Pero él no te mata, somos nosotros los que nos matamos. Somos nosotros los que en un momento dado cambiamos nuestra fórmula de mente, ¿sí? Y nos botamos por un puente, nos botamos por una terraza, nos botamos por diferentes cosas, nos botamos a los carros y todas las cosas. ¿Por qué? Porque él vino hacer esas 3 cosas. Él es un perrito para mí. ¿Sí? La otra vez alguien preguntaba que ¿por qué? ¿Cierto? Porque es que ¿quién fue? O sea, ¿Satanás fue hecho por Dios? Claro que fue hecho por Dios. ¿Satanás que entró? En rebelión. Claro que entró en rebelión. ¿Sí? ¿Por qué tenía que entrar en rebelión? Claro que Satanás viene ¿a qué? A quitarme la paz y a quitarme la tranquilidad, a demostrarme a que yo empiece a dudar de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vino de esta forma, y si miramos a Abraham también, la palabra refiere que Abraham, que donde quiera que él llegaba, ¿qué hacía Abraham? Armaba su techito, armaba su templo. Primero hacía el templo y después hacía la cabaña. Esa era la angustia de David. ¿Por qué nosotros vivimos aquí en el palacio ministerial mientras que él vive solamente en cortinas? Amén. ¿Cuántos de nosotros nos pasaba o nos ha pasado que hemos llegado verdaderamente primero, a conocer de Dios y segundo, a estar en la presencia de Dios? Una vez cuando andábamos con la pastora yéndonos para la emisora, ¿sí? Que era Radio Primavera, ¿sí? En ese momento nosotros caminábamos y la pastora siempre iba caminando y casi la cogían los buses y los carros. Entonces me puse a mirarla y era que se ponía era a buscar del Señor y hablar con el Señor. Entonces yo decía, bueno, yo también quiero probar un poquito eso, pero no que me coja de pronto en la autopista, ¿cierto? Pero yo me dio esa posibilidad y gracias a Dios yo cuando camino haciendo oración. Amén. Entonces, en este momento debemos pensar que no es una religión, que es una relación con Dios, es un mí y tú, o sea, ti y mí, perdón, donde Dios está con nosotros, o sea, Dios está conmigo, o sea, yo no puedo estar con Dios. Óigame bien, yo no puedo decir, no, es que yo estoy con Dios sin ser templo de Dios donde muera el Espíritu de Dios. Tengo que buscarle los modos, pero es el Espíritu Santo el que me lleva a mí esa relación con Dios para yo poder vivificar en mi alma todo lo que me sucede para poder vivir la presencia de Dios en mi vida y poder pues hacer la oración que Dios manda para cada uno de nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 11, versículo 33, la palabra de Dios dice lo siguiente. Es muy bonito que lo tengamos en cuenta. Romanos 11, 33. Y dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. Hay una profundidad. Hay un ancho, hay un alto. De la profundidad de las riquezas de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero en el versículo 36 dice: porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que pegarnos?
a Dios, ¿cierto? ¿A quién tenemos que buscar? Al Señor. Tenemos que buscar su palabra, tenemos que pegarnos a Él, mis amados hermanos, porque es un requisito. Porque es algo que Dios coloca, que nosotros conozcamos y aprendamos. Es el Espíritu de Dios el que nos va a dar a nosotros, ¿sí? Porque es necesario que Él venga, ¿para qué? Para que Él nos guíe, nos limpie, nos lave, nos transforme, todo eso que tú quieras. Y es la palabra la que nosotros sacamos, reducimos. Y es esta palabra. Clamo a ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya el Espíritu Santo está diciendo, Padre, está clamando. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué le vamos a dar a este bobito que está ahí pegado? Ese bobito está pegado de lo bueno, porque debemos estar pegados de lo bueno. Amén. Entonces, ese misterio que se revela de riquezas, de sabiduría, de ciencia, desde ahora viene siendo, y desde antes vino siendo, el templo de Dios, donde mora su Espíritu. Entonces, todas esas riquezas, todas esas revelaciones, toda esa sabiduría están en ese templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y entonces somos activados por el Espíritu Santo, viviendo como testimonio, como testificadores, ¿sí?, de Cristo Jesús, que ahora vive en ti, vive en cada uno de nosotros, y en quien hace la transformación. Ya que no es de hombres, vayámonos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Óigame bien, 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Madurez. No dice entre los que han alcanzado inmadurez, es entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. O sea, yo no tengo por qué ir a oír lo que dice ya un bobo, perdóname la expresión, ¿ve? Porque yo tengo a alguien que me explica a mí lo que va a decir ese señor. ¿Ve? A él le dan la ciencia, le dan el conocimiento, sí, se la dan por intermedio de unas enseñanzas, de unos videos, y él, ¿qué es lo que hace? Repetir lo que dicen allá. Entonces, nosotros tenemos aquí un conocimiento, una ciencia, a los que hemos alcanzado madurez, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál misterio? La sabiduría de Dios. Tenemos que hablar de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca hubiesen hecho eso. ¿Sí? Por eso nosotros ahora, cada vez que vemos, cada vez que oímos la crucifixión de Jesús, nosotros lloramos. Yo lloro de tristeza de ver que se pudo hacer eso, que por qué se hizo eso. ¿Ve? Entonces, y aquí dice la palabra de Dios, dice, antes bien, como está escrito, escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, fíjense que es algo que es una relación íntima, es una relación de tres. Es una relación donde está aquí el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo, y yo estoy aquí recibiendo todo ese mensaje, toda esa vibración que dicen algunos. Dicen, pero es que estamos en la vibración y tal cosa. Ese mensaje para nosotros es el Espíritu Santo, o sea, la revelación que Él tiene, lo oculto que Él tiene, que Él quiere que nosotros lo sepamos. Por eso debemos estar en medio. Por eso la palabra dice que allá donde hayan dos o más, ahí estará Jesús. Pero cuando nosotros estamos pronunciando la palabra de Jesús, cuando nosotros estamos pronunciando la palabra, en ese momento el Espíritu Santo está dando el poder y la fuerza, el dinamismo, para que nosotros podamos llevar ese mensaje, para que nosotros podamos entender el mensaje, para que ustedes, mis amados hermanos, puedan hoy entender el mensaje. Es el dinamismo de Dios. ¿Alguna pregunta? Amén, amén, amén. Entonces, fíjense que Dios
nos da a nosotros esa sabiduría de Dios para nuestra gloria. Entonces amerita que nosotros aprendamos para cambiar. Les habíamos hablado antes, que teníamos que ser centrados en la palabra de Dios, ¿sí? Pero que antes de eso teníamos que haber ido a una cosa que se llamaba un anhelo, ¿sí? Una voluntad, y que conociéramos qué es lo que Dios quiere en su corazón. Porque es que Dios es un Dios muy bonito en el sentido de que Él a nosotros nos respeta. ¿Sí? Dios respeta mi voluntad. A pesar de que Él no esté de acuerdo, a pesar de que Él sepa que yo en un segundo me voy a destruir, Él respeta mi voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la voluntad de la persona es la que prima. A veces oramos por alguien, a veces clamamos por alguien, a veces pedimos por alguien, pero no, ese alguien se va, se nos va. ¿Ve? Y nos entra una depresión, nos entra una entrega, nos entra una pelea con Dios, cuando Dios no tiene la culpa. Dios es la voluntad que Él tiene. En ese momento Él tenía que haber ido a la presencia de Dios. Amén. Entonces, amerita que nosotros aprendamos y cambiamos. ¿Pero por qué razón? Porque la palabra de Dios dice así. El apóstol Pedro lo dijo. Mira, vayámonos entonces a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Dice: mas vosotros sois linaje, real sacerdocio escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Óigame, está completo, ¿cierto? ¿Sí? Ese es un misterio. Y entonces dice: ¿para qué? Nos dijo que para que nos sentáramos ahí. Nos dijo que para que nos fuéramos a la casa a ver televisión y a oír, ¿sabe qué? Las noticias y lo último que estaban dando en cuanto a las películas del día de hoy. Que pagáramos Netflix y nos metiéramos en Netflix. No, el Señor no nos dijo esto. Lo que el Señor nos dijo era para que nosotros anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tenemos que ser predicadores de la palabra. Tenemos que ser ministradores de la palabra. Tenemos que ser justificados. Que nosotros seamos esas personas que vayamos con la palabra y Cristo Jesús va en nosotros y nosotros tenemos que dar testimonio de que Él está con nosotros. De que Él está con nosotros. Juan capítulo 15 versículos del 1. Ese. ¿Sí? Que seamos como esos pámpanos. ¿Sí? Que no sea que de pronto Dios nos quite porque nosotros no estamos dando nada, estamos secos. Sino que sean como esos pámpanos que Dios nos poda para que podamos dar un fruto excelente, maravilloso en la palabra de Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos que ser esos pámpanos para que pueda Dios verdaderamente reflejarse en eso. Entonces, ahí mirámonos, vayámonos a 1 Corintios capítulo 2, ahí mismo donde estábamos antes, versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu de Dios. O sea, ¿quién nos trae a nosotros la revelación de lo oculto, de lo profundo? El espíritu de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, eso que era anteriormente un misterio, ya Dios lo reveló. Eso Pablo lo dice clarito. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, vayámonos a Miqueas capítulo 6. La palabra de Dios dice en Miqueas: el hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces miremos qué es lo bueno que Dios me ha declarado por intermedio del profeta. A ver, ¿quién lo sabe? A ver, recuerden que anoche una enseñanza así de la hermana Leticia, y ahí está. ¿Ve? Entonces dice que para hacer justicia, ser lo que quiero que sea mis hijos, o sea, lo que Dios quiere que los hijos de Él hagan. Amar en misericordia, dice, justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces tenemos que tratar
a la gente como yo quiero que me traten. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que llegar a la presencia de Dios. Por eso les digo que tenemos que ser testimonios de Dios. ¿Ve? Porque el Espíritu de Dios nos da a nosotros revelación de juicio, de justicia y de amor, ¿cierto? ¿Sí o no? Está en Juan capítulo 14, versículo 7. Amén. Entonces, de esta forma nosotros sabemos que la sabiduría oculta, la que viene de Dios en misterio, esa Dios nos la predestinó a nosotros antes de que fuera, ¿sí?, el devenir de los tiempos para nuestra gloria. Entonces, tenemos algo bonito, tenemos algo con el cual podemos estar presentes todo el tiempo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos todas esas cositas, entonces tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta que muchas personas que se han hecho, que yo me la hice, ¿desde cuándo, Señor? O sea, ¿desde cuándo yo puedo recibir todo esto? Porque yo lo recibí a los 47 años. Menos a los 45. Entonces vayámonos a Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? La palabra de Dios dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? ¿Pueden los niños entender las escrituras? Claro que las pueden entender, claro que ellos tienen conocimiento, claro que tienen un espíritu de Dios, claro que pueden alcanzar lo que nosotros los adultos alcanzamos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y además Jesús lo dijo, ¿sí? Ve a estos niños, ¿sí? Si vosotros tuviesen lo que estos niños tienen, ¿sí?, esa vida sin duda, porque ellos no dudan. Ellos van y le piden al taita, le piden de un libro y se van para la calle a jugar. Y al día siguiente, bueno, papá, ¿y dónde está el libro? Y saben que el libro lo tienen ahí. ¿Por qué? Porque ya lo pidieron. Tienen convicción, ¿sí?, y tienen certeza. Óigame bien, ellos ya tienen fe, ya manejan la fe mejor que nosotros. Nosotros le metemos papullilis. ¿Sí? Entonces, Dios nos ama por siempre, por tanto es importante nacer de nuevo. O sea, yo les decía en las prédicas anteriores, váyanse a la prédica de la pastora sobre la parte de nacer de nuevo. Eso de Juan 3 es bonito cuando usted lo empieza a entender, cuando Dios le da a usted la revelación para que lo entienda, es bonito. Sí, porque yo le he dicho a la pastora, nosotros estamos en un nivel, sí, que es un nivel, por decir un 40%, un 30%. Y los que están en un nivel 5% no van a poder entenderlo ese 40%, pero si van al Espíritu de Dios, van a la revelación, Dios les explica y les enseña todo eso que está en ese nivel. Porque Él es el que maneja esos niveles de nosotros. ¿Sí? Si usted se retira del Señor, pues se va para el nivel bajo. Créame lo que se va para el nivel bajo. Y si retira, y si de pronto el Satanás lo logra coger, se lo lleva porque se lo lleva. Eso no hay excusa. Satanás se lo lleva, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en ese momento usted cayó tan bajo que ya Dios lo dejó sin la cubierta para él. En ese momento entra usted a defenderse de lo que sabe y de lo que tiene. Y empieza a darse cuenta y empieza a pedir cáscara. Entonces, por eso, en Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, mis amados hermanos, escudriñad las escrituras, por favor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios, testimonio de Jesús, testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la Biblia allá encima en la puerta y abrirla en el Salmo 99 o 91, ¿cierto? Y pasar todos los días. Te amo, Señor. Te amo, Señor. No, mis amados hermanos. Tenemos que ir a la palabra para que la palabra se nos refleje. Untémonos de ese aceite. Untémonos de la palabra para que ella sea en nosotros. Para que es necesario que esa palabra se cumpla. Eso lo dice Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley,
¿En cuál ley? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ve? Porque hay otra ley, mis amados hermanos. Hay una ley que es la ley de la Torá, que es la ley de Dios. Pero tenemos que pedirle al Señor que la revele como tiene que ser. ¿Ve? Para que nosotros no cometamos errores, porque se pueden cometer errores en el descubrir ese tipo de ley. Amén. Entonces, primero que todo tenemos que no ignorar al Dios Todopoderoso. No creer que porque yo entré a la iglesia y porque yo soy el predicador, en un momento dado yo tengo todo y puedo pedir todo. Estás equivocado. Estás pero sin leche, como digo yo. Estás muerto de sed. ¿Por qué? Porque es que Dios a nosotros nos enseña las cosas. Acuérdense que la palabra de Dios no regresa vacía. Acuérdense que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 2, dice que por la puerta de las ovejas es que tenemos nosotros que entrar. ¿Ven? Porque en la puerta de las ovejas es que está el pastor. O sea, ¿cómo tenemos que ser? Como esas ovejitas, obedientes. Que demos nuestra lana para que la iglesia pueda verdaderamente ser iglesia. ¿Ven? Muchas veces la gente dice que el que diezma no tiene por qué diezmar. No, si es para la bendición de la iglesia. Esa lana no está siendo esquilmada, sino esa lana está siendo dada. Es dada por la oveja, es obsequiada por la oveja, es entregada por la oveja. No está siendo exigida. Es una lana dada por la oveja para bendición de ¿qué? De la casa de Dios, de su casa, de su entrega. Por eso es que tenemos que hacer eso. Ley dice en Lucas 44, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el 40 dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús a los discípulos? Ahí en el versículo 45 lo dice. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras, mis amados hermanos. Entonces, por eso el Espíritu de Dios, o sea, Jesús y Abba Padre, ya abrieron nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender esto que les estoy hablando. Para que puedan verdaderamente llegar al chiste de la cosa, a la parte profunda, ya en lo oculto, allá en lo profundo, tal cosa. Esto es lo que Dios quiere conmigo y esto es lo que Dios quiere con mi iglesia. Esto es lo que Dios dice cuando dice que nosotros todos unánime juntos. Esto es lo que Dios dice cuando habla de la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de nosotros con Él. Vayámonos a Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ya yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces no debemos ignorar a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, mismo Jesús le está pidiendo al Papito Dios para que nosotros podamos entenderlo, porque Él sabe que nosotros ya lo entendimos. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, cuando estábamos leyendo Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ya ellos entendían la Escritura a partir del 24, de Lucas 24. Pero antes de Lucas 24 ellos no tenían entendimiento. Ellos estaban oyéndolo a Él por la experiencia, por el estar con Él, por el poder disfrutar de su palabra, por el ver las obras que estaban haciendo. Pero ese entendimiento especial, ese conocimiento dado por el Espíritu de Dios, solamente aquí lo tuvieron. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí? ¿Listo? Porque esa palabra verdaderamente dice que no regresa. Vayámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, en el 26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, no por nada más. O sea, no por la fe del carbonero, no por la fe de otro, no por la fe de tal cosa. Somos hijos de Dios por la fe y que creemos en el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué nos pasa?
De Cristo estamos revestidos. O sea, estamos revestidos de Cristo. Estamos vestidos. Yo tengo hoy mi saco dice, aquí dice una cosa, ahí está, que soy, ¿sí? De la iglesia cristiana, Jesucristo el verdadero camino. Entonces, este revestimiento de esto que es natural, en Cristo Jesús estamos revestidos de Él. O sea, estamos revestidos de la gloria, sabemos todo. Tenemos todo. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Vuelvo y lo repito, donde está la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, de esa forma, nosotros no debemos ignorar. Por eso debemos confrontar nuestras creencias. Óyame bien, nuestras creencias, nuestras experiencias. Sí, porque no todos hemos nacido en un sitio especial. No todos hemos nacido en un sitio donde tenemos, ¿sí?, la palabra de Dios todos los días. No todos hemos nacido en la iglesia donde el pastor está predicando y nosotros ya desde pequeños allá en la cunita, ya recién naciditos, estamos llegando a la presencia de Dios. Estamos conociendo la palabra. No todos. Hay gente que se va, hay gente que nace de pronto en un lugar inespecial, en un lugar donde roban, en un lugar donde atracan, en un lugar donde la ley de ellos es la ley del robo, la ley de ellos es la ley del atraco, la ley de ellos es la muerte. Ellos están dispuestos a matar para poder conseguir lo que ellos creen, fíjame bien, lo que ellos creen que para ellos es bien. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que cambiar también, pedirle al Señor que cambie la mentalidad de esos, para que Dios pueda traerlos al reino de los cielos. Entonces, en esa mentalidad que ellos tienen, ¿sí?, Dios actúa en ellos. ¿Sí? Forma un grupito, forma una especie de personas, 5, 6, 7, hay un capitán, un líder, y el líder ¡pum!, lo pone a caminar en el camino del Señor. Y viene ese líder y empieza a hablarles de la palabra a aquellos que están alrededor de él. ¿Ve? Entonces los convierte al Señor. Pero nosotros tenemos que ir a predicar la palabra. Nosotros tenemos que hacerla de diferentes formas. Hay diferentes formas de predicar la palabra. Entonces, dice, cuando nosotros ya tenemos todas esas bendiciones, tenemos una nueva visión, una cosmovisión. Una visión dada por ¿quién? A ver, ¿por quién? Por Dios. ¿Por quién? Por Dios. A ver. Es una visión dada por Dios, ¿sí? Porque Él es el que da las cosas, Él es el que da el crecimiento, ¿sí? Que está reflejada por ¿quién? Por el Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Sí me entendió? Si tú no tienes la palabra, si tú no lees, ¿qué vas a pedir? ¿Ve? Bueno, estás leyendo y entonces ¿qué vas a pedir si no tienes el Espíritu Santo? ¿Quién te va a dar a ti el dinamis para poder pedir como conviene? Pero todo eso viene de Dios. Sí, porque la unicidad es Dios, o sea, la unicidad es Dios. ¿Ve? Si no, yo los invito a leer primera de Juan, quinta de Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece, ¿cierto? Uy, ahí está la palabra. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Eso dónde está? Juan capítulo 14, versículo 7. Listo, ahora vayámonos a otro. Dios da el querer como el hacer. ¿Dónde está? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, ¿la palabra dónde está? ¿Dónde somos nosotros, templo de Dios, donde mora esa palabra? Yo en mi casa he querido hacer unos tableritos y colocar unas citas bíblicas y no he podido todavía, porque es que se me confunde. Unas veces quiero una cosa y otras veces quiero otra cosa, entonces estoy confundido. Pero es importante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la vida que no tiene sentido tenga un sentido. O sea, nosotros no podemos vivir sin tener algo. Mire, cuando yo estaba allá, cuando yo tenía 40 años, dije yo, a los 50 me retiro, no necesito pensión. Llegaron los 50 y me tocó durar hasta los 60 y pico, tengo 69. Y estos 69 años a mí me dicen que si yo no estoy en el camino del Señor tengo un vacío. ¿Por qué? Porque ¿para dónde voy? ¿Ven?
Si yo a los 79 empiezo a pensar en la muerte y entonces digo, Señor, ¿y para dónde voy? Si estoy en el mundo, ¿para dónde voy? Y si me pongo a leer la palabra, dice el Señor que tengo vida eterna, que si lo busco a Él tengo tal cosa. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? A Dios, solamente a Dios. ¿Sí? Si quiero conocer del futuro, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. ¿Sí? Porque ni los brujos ni los chamanes tienen conocimiento del futuro, solamente Dios. Dios es el que dice que Él le revela a sus profetas y a sus santos, le revela la palabra antes de. Y es cierto. Entonces, vayámonos a una doxología, o sea, una enseñanza especial. Vayámonos a Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Y la palabra de Dios dice así, de esta forma. 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que es Dios, que es el Dios Todopoderoso quien dispuso en su corazón y en su amor, en su misericordia, que nosotros conociéramos de todas las partes ocultas que Él tiene en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy estamos haciendo es como una especie de abrebocas. Ya después empezaremos a hablar. Creo que la pastora también ha hablado un poquito de sabiduría, ¿cierto? Entonces, por tanto, yo los quiero invitar, así como invité al grupo anterior, a ver con quién te relacionas tú. A ver, tú vienes a la iglesia, ¿por qué? Tú caminas en el Señor, ¿por qué? A ver, Chio. Por Dios, listo. Bueno, a ver. Por la necesidad de escuchar la palabra. Amén. Ya no es una obligación, sino una necesidad. Amén. Bueno, entonces nosotros venimos a la iglesia, ¿sí? Para oír la palabra, para relacionarnos con Dios, para verlo a Él, no ver al instrumento. Olvídese, hay mucha gente que habla del instrumento y que empieza a decir, no, es que hoy trajo el pantalón más apretadito. Sí, a mí una vez un hermano me decía, pero es que tiene una faldita esa de crudo y leche. Y yo decía, crudo y leche. Yo, sí, tenía una faldita de crudo y leche. ¿Sí? Pero es que nosotros no venimos para ver eso, nosotros no venimos para ver la peca del amigo, nosotros no venimos para ver si mi amigo trajo un pantalón bonito o un pantalón feito, nosotros venimos a estar en relación de Dios, ti y mí. O sea, es con cada uno de ustedes. Dios les está dando a ustedes esta palabra para que cada uno de ustedes, sí, la lleven a su corazón, la desmenucen, sí, y la apliquen en su vida. ¿Para qué? Por si de pronto hay una duda, de pronto hay un momento de estar atrás, ¿sí? No tengan ese momento de atrás, sino que sigan hacia adelante. Amén. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ven? Entonces, si tú andas con Dios, ya sé que tú eres un ungido de Dios. Amén. Vayámonos a Colosenses 2, versículo 23. En Colosenses 2, versículo 23, la palabra de Dios dice, espérenme la busco. Versículos 2 y 3, perdón, no es 23, sino 2 y 3. Dice así, para que sean consolados, ¿qué? Sus corazones, unidos en amor. Sí, pero tenemos que tener unidos en amor el corazón de nosotros y nos unimos en amor todos nosotros, todos como siervos de Dios, como colaboradores de Dios. ¿Listo? Hasta alcanzar todas, ¿qué? Las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice uno, dice todos. Entonces, ¿a quién tenemos que tener aquí adentro? Como dijo la hermana Yané. Tenemos que tenerlo aquí adentro, ¿a quién? A la vid verdadera, a ese vid a
aquí metidos para que nosotros podamos ser, ¿sí? Podamos ser esos pámpanos que den un fruto. ¿Ve? ¿Qué le dijo Jesús a la vid cuando le encontró a la higuera, perdón? Dijo, dame de comer. Y como no le dio de comer, ¿qué pasó? Se secó. Todos nosotros tenemos que dar un fruto. Todos nosotros tenemos que ser, ¿sí?, fructificados. Por eso Dios dijo, y fructificad. Llenaos. Y entonces cuando nosotros no damos ese fruto, entonces esa vid verdadera, ese pámpano se desprende, Dios la aparta, ¿sí?, y la lleva ¿a dónde? Al fuego eterno. Amén. Entonces vayámonos, ¿sí? En ese momento, cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú ya tienes todo lo de Dios, cuando tú ya estás dentro de Dios, entonces entra un proceso que se llama, ¿sí? Todo lo oculto ha sido manifestado a ti. Todo lo oculto tú lo tienes. ¿Por qué no lo tienes? ¿Por qué tú clamas? ¿Por qué tú pides? ¿Por qué tú le pides a Dios que te dé tal cosa y Él no se oye, no responde? ¿Será que no te oye Dios? ¿Será que solamente llega la oración hasta aquí, hasta el techo? ¿Será que Dios verdaderamente no quiere que nosotros seamos, ¿sí?, templos de Dios donde mora ese Espíritu de Dios? Que nosotros no seamos aquellos que intercedamos por los demás, que nosotros no seamos aquellos que podamos pedir, que clamemos. Así como Dios le pidió a Habacuc. ¿Ya oíste la predica? ¿Ya oíste la charla? Dios le pidió a Habacuc. En esa forma Dios quiere que también nosotros hagamos, pero que hagamos todas las cosas como a Dios le conviene, como Dios está. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, la palabra de Dios dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A la iglesia, a nosotros los santos. A nosotros se manifestó el misterio de ese oculto. ¿Listo? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, de vida eterna. Entonces sí, hasta ahí hemos llegado, ¿cierto? En donde empezamos a tener, sí, esa manifestación del oculto está empezando a darse a nosotros. Entonces Dios nos está dando a conocer esa manifestación. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 9. Y ahí la palabra de Dios dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según ¿qué? Según el beneplácito de Dios, el cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo. O sea, desde el comienzo de los comienzos, desde la formación, antes de la formación, Dios se había propuesto que a nosotros nos iba a dar la revelación de todo. ¿A quiénes? ¿A los del Antiguo Testamento? No, a nosotros, los del Nuevo Pacto, a los de Cristo Jesús, a los inmolados con el Cordero, a los de la sangre, aquella sangre que nos cubre, Señor, y nos limpia y nos lava de todo. Amén. Vayamos entonces a Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 la palabra de Dios dice en el versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo lo que está pidiendo es que nosotros oremos por él para que él pueda abrir la boca y pronunciar palabra, y esa palabra revele el misterio del Evangelio. Es lo que Dios también quiere que ustedes pidan por la pastora, que ustedes pidan por ustedes mismos, que ustedes pidan por mí, para que nosotros cuando hablemos lo que hablemos sea del misterio del Evangelio de Jesús. Que hablemos del Evangelio de Jesús, que hablemos de la sabiduría de Dios, que hablemos del misterio de la piedad, que hablemos de las canciones o los cánticos de Isaías 40 al 60, que hablemos de todas esas cosas para que nosotros aprendamos y tengamos en nuestro corazón todo dispuesto. Amén. Entonces, de esta forma Dios, fuera de que Él nos da a conocer, entonces nos aclara, Él nos dice, bueno, usted está equivocado en esto. ¿Ve? Que de pronto diga usted, no, es que en, dice, no, por.
Que usted diga, ¿cuándo? Entonces dije, no, ¿por qué? Venga para acá, hable así, ¿por qué? No cuándo, sino por qué. Porque mucha gente vino a traducir la palabra y la tradujo mal. Ellos colocaron lo que era su experiencia, la experiencia de ellos. Cuando tenía que colocar era la palabra, la forma de la palabra como estaba escrita desde el comienzo de los comienzos. Amén. Entonces nos aclara, porque Él nos lleva, ¿sí?, a entender, a comprender. Entonces vayámonos a Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Y la palabra de Dios dice en Efesios 3, 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio de la iglesia, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que iba a aclarar? En el versículo 9 dice, y de aclarar a todas cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, mis amados hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Será que si de pronto yo estoy orándole al Señor, pidiéndole al Señor, clamando al Señor, de pronto no me están oyendo en Marte o en Júpiter? Hay una parte en Pablo donde él habla y dice sobre eso, donde él especifica que nos están oyendo ellos, porque nosotros somos, como decir, el teatro. Nosotros somos, decir, la parte delante del teatro donde se está haciendo todo, donde estamos trabajando en Cristo Jesús. Amén. Entonces, fuera de que nos da un conocimiento de todo, ¿sí?, nos abre todo, ya leí Colosenses 4:3. ¿No? ¿No lo he leído? Entonces leamos. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo Jesús. ¿Sí es que tenemos que orar por todos nosotros? ¿Sí? Ustedes, por la pastora, por mí, por todos. Ese es un trabajo de 1 hora y casi 2 horas, hermano. ¿Listo? Entonces, fuera de que nos da el conocimiento de todo, nos dice que hay una esperanza bienaventurada. Eso lo dice en Tito capítulo 1, versículo 2. Vayámonos a Tito. Dice así, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces nos invita a administrar esto. A la pastora la invitó a administrar. Al hermano lo va a empezar a decir, vamos a administrar esto. A Chío también para que administre esto. A ti para que también administres eso. A Cristian para que administremos. A mí para que administremos el ministerio de Dios. ¿Sí? Como sunergos, como colaboradores de Dios. Administramos los misterios en Cristo que recibimos de ¿quién? Que recibimos de Jesús, del Cordero Inmolado, del Mesías. Entonces, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, que había estado con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos empezamos a concebir. ¿Qué es? La palabra de Dios. Tenemos que empezar a concebir esa palabra. Tenemos que empezar a ir a los evangelios, ir a predicar la palabra. Tenemos que llevarla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo la coloca en nosotros. Por eso debemos conocer y entender. ¿Qué tenemos que conocer y entender? Vayámonos entonces a Jeremías capítulo 9, versículo 23-24. ¿Qué dice Jeremías 9, versículo 23-24? La palabra de Dios dice así. Así dijo Yahweh.
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Amén. Entonces Dios quiere estas cosas, o sea, Dios desde el comienzo lo ha querido. Es algo que ha nacido, es como decir un padre que tiene a su hijo y quiere darle de todo. Entonces empieza a trabajar y empieza a ahorrar. ¿Para qué? Para poderle dar lo que el hijo necesite para su crecimiento bueno y agradable. Entonces, la base de la existencia del ser humano está en sus creencias, llevadas por el conocimiento y la experiencia en Cristo Jesús. Lo que aprendió lo definió en su pensamiento. Por lo tanto, si tú tienes a Dios, el pensamiento tuyo, ¿en qué está? ¿De quién tienes que hablar? De Dios. ¿Qué es lo que tú vas a pronunciar? Un día cuando yo venía caminando hacia la iglesia en la 29, no, creo que era en la 20, ahí al lado de la Comuneros, a la pastora se le cayó algo del escritorio. ¡Ay, Cristo Jesús! Dije yo, madre, aquí sí estoy bien. Entré a una parte donde estaba bien. ¿Por qué? Porque ya no hablaban del mundo, ya hablaban prácticamente, todo era en Cristo Jesús. Se le caía el lapicero, Cristo Jesús, se le ponía el lapicero, Señor, tráigalo. Se les perdían las cosas, entonces buscaban el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí o así no es? Y ahí entré yo en comunidad, sí, con la iglesia cristiana e integral, Jesucristo, el verdadero camino. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un vacío en el mundo, no podemos tener un vacío en Dios, porque Dios ocupa todos los espacios por el poder del Espíritu de Dios. Yo tuve un vacío. Creo que, no sé si de pronto a ustedes se los he dicho o de pronto lo dije al grupo anterior. Yo tuve un vacío cuando yo, un diciembre 24, yo me sentí mal. Tenía de todo. Tenía carros, tenía fincas, tenía apartamento, casa. Tenía un puesto, la gente me alababa, la gente me glorificaba, ¿sí? Y yo todo creído y orgulloso, pero yo estaba vacío, yo no tenía nada dentro de mí. Entonces yo lo que le pedí al Señor, que me diera un minuto de paz. Y Él me dejó a mí en el 2004, me dejó sin 5 centavos, ¿cierto, pastor? Que empecé a caminar sin 5. Y entonces tenía 200 pesos y los días por 2 y resulta que me recogió un amigo mío que trabaja en Carmen, que es radiólogo, y él me llevó hasta la casa, hasta Cañaveral. Entonces cambié un bus por un Mercedes-Benz. Pero fue Dios el que lo hizo, amén. Entonces, de esa forma, cuando tú crees en Dios, Él no escatima. ¿Cómo no nos dará Dios a nosotros, ¿sí?, lo que Él tiene? Si el humano nos da, ¿por qué Dios no nos da más que el humano? Si Él es Dios, amén. Entonces, por eso, al que crea, al que busque del Señor, todo le será posible, amén. Todo le es posible. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Vino el Señor y se nos dio a conocer. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, ¿cierto? Dios reveló el misterio en Cristo Jesús. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere ser tu amigo, mi amado. Dios quiere estar contigo. Dios ha hecho todo para que usted le crea. Todo está en la palabra. Si tú no le crees, porque no has querido dedicarle un poquito más de tiempo, pero ahí está. Pero para todo esto, mi amado hermano, tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la Biblia que sea buena. Sí, porque nos hemos dado cuenta de que hay Biblias que no tienen, o sea, que tienen un poco de falencias. Y en la medida que Dios a nosotros nos enseñe cuál es la Biblia buena, eso sí los invito a que aprendan a leer la palabra en hebreo, ¿sí?, y llevarla, y saber el peso de la palabra. Pero eso lo estamos haciendo aquí nosotros en la casa de Dios, amén. Vayámonos a Juan capítulo 17, versículos 21 al 22. ¿Ya lo leyó, hermano? ¿Cierto que sí? Juan 17, 21 al 22. Entonces, voy a leerlo. Para que todos sean uno,
no dice que seamos dos, para que todos seamos uno. ¿Sí? Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, el papá y el hijo, uno solo. Que también ellos sean uno en nosotros. Qué bonito. Que también ellos sean uno en nosotros. Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y hemos pedido, ¿cierto? Hemos dicho que estamos administrando el reino de Dios. ¿Listo? Entonces dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso ya está. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál gloria? La del conocimiento de la palabra, la de estar en él, la de tener, o sea, enviarlos a predicar y a ministrar y todas las cosas. ¿Listo? Y además de eso, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. O sea, cuando uno está con el Señor, cuando uno está con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no hay perfección, no hay imperfección. Todo es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que usted hable lo malo, porque Él es bueno. No va a permitir que usted hable lo imperfecto, porque Él es perfecto. No va a permitir que usted no sea santo, porque Él es santo. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas están dadas ahí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, o sea, que seas testimonio de Jesús, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces Dios quiere verdaderamente que nosotros podamos alcanzar ese nivel. Óigame bien, ese nivel. De pronto probablemente estamos conociendo de Dios, estamos hablando de Dios, estamos predicando la palabra. De pronto están como pastores de una iglesia, de pronto están como ministros de una iglesia, están como colaboradores. Pero Dios lo que quiere es que usted lo conozca, que Él pueda entrar para poder comer contigo, para poder almorzar, para poder ser tu amigo, así como lo fue con Elías, así como lo fue con aquel de Génesis capítulo 2. ¿Sí? Cuando él fue llevado a la gloria de Dios, cuando Elías fue llevado a la gloria de Dios por intermedio del carro de fuego. ¿Será que Dios a nosotros no nos podrá llevar por la gloria de Dios a su presencia? Creo que sí está escrito en la palabra. ¿Sí? Cuando dice que los muertos resucitarán, ¿sí? Y a nosotros nos transformará, ¿sí? Transformará nuestro cuerpo, ¿sí? Lo transformará, ¿sí? En cuerpo celestial, en cuerpo transformado, en cuerpo espiritual, para poder estar en la presencia de Él. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso debemos darle un aplauso al Dios que tenemos por Dios. Y antes de irnos, entonces vamos a hacer una oración, ¿sí? Para poder orar lo que siempre hemos orado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros, Señor, tu voluntad buena, agradable, santa y perfecta. Así en los cielos como en la tierra, para que nos dé nuestro pan de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Sí, Señor, líbranos de todo mal y peligro, papito Dios. Llévanos con bien a todo aquel sitio donde vayamos, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.